Ok, listo. Muy buenas noches a todos. Les agradezco mucho su presencia. Vamos a continuar con la cuarta clase, ¿no? La cuarta clase regular, ¿no? Tenemos todavía pendiente recuperar una clase que ya al final de esta clase vamos a charlarlo, ¿ya? Estamos viendo desde la semana pasada y es. Entonces, espero que hayan podido hacer el cuestionario, ¿no? Los ejercicios prácticos desde mañana vamos a empezar a hacer conmigo, ¿no? Lo que es, hoy día acabamos la teoría y empezamos después a diseñar, especificar y un poco más a detalle. Bueno, ¿qué hemos visto en estos últimos días? En las últimas tres clases. Hemos visto, obviamente, la definición de acometida de media tensión, ¿no? Que es bien básico. Son todos dispositivos componentes que van a unir un poste de la empresa distribuidora con el cliente, con el usuario. Listo, no nos complicaremos. ¿Ya? Esa acometida de media tensión, obviamente, viene asociada a un punto de medición y a una subestación, ¿ya? Porque es media tensión. El usuario final, el cliente, normalmente consume en baja tensión, lo cual implica que se tenga un transformador, ¿no? De una subestación. Hemos visto que hay algunos componentes básicos, lo que es la cometida aérea en el lado del poste. Algo importante y relevante es que siempre la empresa distribuidora nos pide que el lado del poste de la empresa distribuidora tenga los seccionadores fusibles, ¿no? Para que puedan operarlos. Esos seccionadores fusibles normalmente pertenecen a la subestación, ¿no? ¿Cuándo? Cuando son menos de 25 metros. Cuando es más de 25 metros, la misma empresa y su normativa recomienda que coloques otro punto de seccionamiento donde la subestación, ¿no? Uno al arranque y otro en la subestación. Listo, es una recomendación. En una cometida de subterránea, ¿no? Porque la otra era aérea iba a llegar a otro poste, ¿no? Del cliente, del usuario. Normalmente por una fábrica, este tipo de clientes, ¿no? Una fábrica, es común que tenga una cometida aérea. Cuando es un poco periurbano, ¿no? O fuera del casco viejo de la ciudad, ya un poco más alejado, son así como industrias, talleres, aserraderos, etcétera. Edificios hay pocos, ¿no? Y normalmente no tienen semisótano. En la ciudad, el cliente normal es edificio o centro comercial, ¿ya? Y ahí son acometidas subterráneas y por ende tienen transformadores que están en un semisótano. O puesta en la planta baja también, ¿no? En una caseta o cabina, ¿no? En la cometida aérea, hemos dicho que sale de un poste de la empresa distribuidora, ¿no? Llega al poste del cliente, ya consideramos ese poste que está dentro del predio del cliente, y normalmente se coloca un transformador de adosar, ¿no? Tipo mochila o estructura H, ¿no? Lo clásico. Fábrica H, porque son transformadores que tienen una potencia un poco mayor, ¿no? Una fábrica normalmente tiene potencias de 300, 200, ¿no? De todos modos, hemos dado parámetros que nos da la empresa distribuidora. Un poste de colgar, ¿no? Perdón, una subestación de colgar, un transformador de colgar, máximo hasta 160, hemos dicho, ¿no? 160 kVA. 200 no puedo colgar. ¿Aguanta el poste de hormigón? Sí, hemos hecho la prueba, pero la empresa no quiere, no te permite, ¿no? Obviamente tiene sus motivos, ¿ya? En un poste de madera de eucalipto, uno de 100, perfectamente. 160, sí puede dar si el poste es robusto, ¿ya? Es importante. Un poste delgado tiende a torcerse, ¿no? Se va hacia el lado de la cometida o lo jala el cable atrás, ¿no? Por el peso propio del transformador. Depende cómo lo coloquemos, obviamente. Mirando al arranque o hacia atrás, ¿no? Es indistinto. Entonces, hasta 160 máximo aéreo, ¿ya? De adosar, en poste de hormigón. Ya de eso saltamos a la cometida aérea, a lo que hemos hecho la estructura H, ¿no? Que son dos postes, ¿no? Normalmente uno de 9 y otro de 12 metros, ¿no? La línea llega al de 12, antes del de 9 y se genera una especie de barra flexible, ¿no? Que llamamos que por donde salen los puentes. Ahí se coloca un transformador de 200 a 250, ¿no? Que es lo que se hace en distribuidores. Ese se puede colocar ahí. 300, ¿puedo colocar? Hay que consultar. Yo he colocado de 300, ¿no? Entre cabalito, ¿no? Pues les digo, entre cabalito, pero hay que consultar, ¿no? Con crucetas de 240.
de 244, no hemos colocado. Sin embargo, siempre hay que consultar, ¿no? Porque puedo colocar y después tengo que pedir el favor que me apruebe, ¿no? Es un problema. Pero hay que conversarlo antes, ¿no? Hasta 300 máximo. Lo normativo es hasta 250, ¿ya? Ahora bien, cuando la industria crece y tengo yo un transformador de, digamos, 250, entonces, ¿qué puedo hacer? La solución práctica es hacer otra estructura H, ¿no? Una doble H, ¿no? ¿H triple se puede hacer? No, ¿no? Hasta H doble, máximo, ¿ya? Es decir, colocado el transformador de 250, otro 250, ya serían 500, ¿no? 500 kilovoltamperes. Y 500 me dice la empresa que hasta ahí máximo te acepto, ¿no? Si fuera un solo transformador, tiene que estar en el piso, ¿no? En caseta de transformador, ¿ya? Eso se hace hasta ahí. Después tenemos otro tipo de trabajos que son para las arenadoras, chancadoras, campamentos, ¿no? Proyectos de caminos, etcétera, ¿no? Que hemos visto. Enchancadoras, ¿no? Entonces, máquinas para escoger piedra, grava. Ahí sí se requiere transformador. ¿Y qué hacemos normalmente? Colocamos de adosar, H también, pero lo común es que se hace tipo canchillo, ¿no? Es decir, el transformador lo colocamos en el piso y ya, ¿no? Las empresas distribuidoras que hacen caminos tienen varios transformadores, ¿no? Esos campamentos, que obviamente funcionan muy bien, ¿no? Pero siempre que se instala la empresa distribuidora, tiene que ver que se hayan hecho las pruebas correspondientes, ¿no? Hay empresas que hacen eso, ¿no? Certifican que el transformador está bien. Eso piden para energizar, ¿no? O sea, eso no hay problema, se hacen las pruebas respectivas, ¿no? Las empresas que certifican y bueno, ya se tiene el documento. Entonces, en canchillo es en el piso, ¿ya? Sobre una pequeña plataforma, simple. La cometida puede ser aérea, subterránea, no hay problema. Normalmente lo hacemos aérea, ¿ya? Si estamos en el campo, no debe ser subterráneo, ¿no? Aéreo. El poste queda dentro del canchillo. Bajamos por el poste, ya sea con cable protegido o con cable desnudo, ¿no? Con dos crucetas peinados en campanas, ¿no? Hasta el puente del transformador. Ese está enmallado con malla olímpica, como hemos visto, bien hechito, ¿no? Y está echado llave, ¿no? Por lo tanto es seguro al interior, no es problema. Ese es el canchillo. Campamento, este tipo de clientes, de instalaciones tienen, ¿no? ¿Ya? Después de eso hemos visto que también tenemos acometidas subterráneas, ¿ya? Y la acometida subterránea, su característica particular es que el cable que ingresa es subterráneo, ¿no? Y es de cobre, ¿ya? Tiene que ser cobre para el nivel de tensión deseado, ¿ya? Es por eso que es importante que conozcamos los niveles de tensión, que los niveles que tiene la empresa distribuidora, ¿ya? Los niveles de tensión en el sitio. A veces no conocemos, ¿no? Somos externos. ¿Qué hacemos? Vamos a la empresa y preguntamos, ¿no? Ahí tienen toda la información y nos pueden decir de acuerdo a la zona, la ubicación, qué nivel de tensión tiene, ¿no? Eh, Hoy en día con el Google Maps se puede indicar, ¿no? Entramos a Google Maps, coordenadas, y bueno, en estas coordenadas necesito saber, ¿no? Entonces te lo proporcionan sin problema, ¿no? Entonces, los comunes estándar en Bolivia que hemos visto, 10.000, 10.005, 24.9, 34.5, ¿no? Y hay variantes, bastantes variantes, Oruro, Potosí, Sucre, ¿no? Esos sectores varía bastante, ¿ya? Niveles de tensión más bajos. Y La Paz, obviamente, que hay de todo, ¿no? Pues hay que preguntar, es importante. Si conocemos, no hay problema, ¿no? Ya, preparamos, compramos todo en la instalación, parece. Y si vamos a diseñar lo propio. Ahora, si voy a diseñar y no tenemos el dato, ¿no? Porque tengo que diseñar, pues tengo que especificar o aclarar que se tiene que averiguar o verificar el valor de media tensión de la zona, ¿no? En el plano tiene que estar, ¿no? En la memoria descriptiva, una leyenda que diga, ¿no? Eh, si es 10.000, paga tanto. Si es 24, tantos. Pero aclarando que se tiene que averiguar, ¿no? Para que el constructor, si es que yo no voy a construir, verifique antes de comprar el transformador, todo el material para ese nivel de tensión, pues comprar para un nivel de tensión malo, pues es un problema, ¿no? Es terrible este problema, ¿no? Porque no sirve directamente, ¿no? Gente que compra el transformador y nos dicen, móntemelo, pero ha comprado sin consultar, pues es un problema, ¿no? Es otro nivel de tensión y no sirve directamente, ¿no? Y ahí tienen que ver de venderlo y es todo un problema, ¿no?
Entonces nosotros si construimos o diseñamos, es que tenemos eso bien claro, ¿ya? Importante el nivel de tensión en media, ¿no? Ese instinto se averigua. Y en la cometida subterránea hemos dicho igual que los seccionadores están en el poste de la empresa distribuidora, tengo muflas de media tensión, ¿no? Y las muflas hemos dicho que solo son terminales del cable, ¿no? No tienen nada así muy especial, ¿no? Mucha tecnología, ¿no? Eso es para un tema de proteger, ¿no? El cable, ¿no? El nivel de tensión, ¿ya? No pasa nada. Agarro el cable, es aislado, ¿no? Si está bien realizado todo, ¿no? Porque tiene varias capas, ¿no? Entonces, cada capa pues tiene un nivel de tensión adecuado, ¿no? Para su aplicación, ¿ya? Evitamos que hayan corrientes parásitas con la existencia de la mufla, ¿no? Porque obviamente hay siempre microdescargas, entonces una mufla de manera correcta para que el cable termine bien, ¿no? Sin ningún problema. Y cuando hagamos el tetereo, pues pase la prueba, ¿no? Les he dicho que el cable en media tensión se teterea, ¿no? En baja tensión, megueamos, ¿no? Meguear, difícil, ¿no? Pero en media tensión, pues un requisito, ¿no? Hacerle pruebas al cable, ¿ya? Si hago una cometida subterránea, pues el cable tiene que tener sus pruebas, ¿no? La empresa distribuidora puede hacer pruebas. Normalmente no. Lo que nos piden es que certifiquemos esto, ¿ya? Es importante, ¿ya? Pero no es tan determinante, ¿no? Porque al final siempre hay, como les digo, empresas, ¿no? Que pueden hacer estos servicios de pruebas, ¿no? Tanto para el transformador como para el cable, ¿no? El inspector nos pide al final, ¿no? Viene el inspector y dice, ¿dónde están tus pruebas de aislación, no? Entonces, es cuestión nomás de realizar las pruebas, es simple, ¿ya? Se inyectan niveles de tensión, pues, y se ven los niveles de aislación en función a esos niveles de tensión, ¿no? El comportamiento del dieléctrico, ¿ya? Es un tema de realizarlo eso y bueno, cumplimos ese requisito, ¿ya? Eso básicamente en cuanto a las pruebas, ¿no? Los cables, eso hay que tener siempre el cuidado respectivo, ¿no? Porque no podemos poner en servicio, energizar un cable que no está probado, ¿no? No sabemos cuál es su condición hasta poder realizar las pruebas y conocer si realmente funciona o no este cable, ¿no? Entonces, eso es necesario, ¿ya? Es un requisito indispensable, el tema de pruebas. Ese cable de media tensión subterráneo, ¿no? Va a entrar por una zanja que va a estar a 70 centímetros del ras del suelo, ¿no? Más o menos, ¿ya? Si cruzo la calle, 1,20, 1,50, hasta 1,70, ¿ya? Con 1,20 estamos cubiertos, ¿no? Pero, obviamente, mientras más profundo, eso ya podemos considerar si es que pasan vehículos, camiones y demás, ¿no? En cruces de calles se puede colocar el politubo que hemos dicho, ¿no? El HDP, un politubo de alta presión, o el tubo normal, pero es grueso, es más caro. Ese puede colocar porque es para eso, ¿no? O bien se puede colocar el tubo PVC normal, esquema 40, pero, ¿no? Que es más rígido que el normal, ¿ya? En lugares donde no hay circulación de vehículos, nada pesado, se puede colocar el tubo de PVC normal, ¿no? De agua de 4 pulgadas, ¿ya? O bien un politubo de 4, ¿no? Que no es de alta presión, es más sencillo, es más delgado, ¿no? También se puede colocar. Conviene el politubo porque no hay que empalmar, ¿no? Compramos por metro, 50 metros, 100 metros, y son rollos grandes, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos, compramos, ¿no? Si eventualmente eh, hay que comprar algo, pues no es complicado, ¿no? No tengo que estar pegando, nada. No es más práctico el politubo, ¿ya? Eso es bueno para estas aplicaciones. Ya eso se coloca. Las cámaras a qué altura se colocan. Si va a entrar más de 25 metros, debería estar a 30 o 40 metros, ¿no? Máximo. Eso por temas de cableado, porque el cable no lo podemos lastimar. Cuando se va a hacer la prueba de tetereo, el cable si lo he raspado, lo he golpeado, ¿no? O, o no lo he ribeteado el borde de la arqueta, ¿no? Y lo raspa, ¿no? Porque tiene su peso el cable, ¿no? O sea, más entra y es más difícil jalar, pues se lastima y es costoso cambiar este cable, ¿no? Entonces, cablea con cuidado, ¿no? Siempre se limpia el tubo primero, con cable de acero y un trapo, y hay que jalar con personas, ¿no? No es recomendable con vehículo, ¿ya? Sí se jala, yo he jalado, ¿no? He visto que otros también jalan a veces con camioneta, ¿no? Con mucho cuidado. Pero se te va y
pierdes una fase, ¿no? Un cable. Se fregó todo, ¿ya? Y es plata perdida. Pero si no, lo más práctico con personas, ¿ya? Porque eso con calma va entrando, ¿no? Vas guiando, guiando, jalando y entra con calma, ¿no? No generas ningún daño al cable, ¿ya? Por la camioneta te jala y te puede ganar, ¿no? Eso es importante. Si lo puedes hacer con camioneta con cuidado, pues no hay problema. Hay gente que lo hace, ya depende de uno, ¿no? Pero les digo, lo más recomendable es con personas. Después de ese cable llega a lo que es una caseta de transformador, ¿no? Entonces, cuando llega a la caseta, esa caseta puede estar en semisótano, ¿no? En sótano también, ¿no? Un semisótano a media altura, un sótano más abajo, ¿no? Normalmente los edificios de la ciudad es semisótano, ¿no? Donde es el parqueo, un ambiente se prevé. O bien puede estar a nivel de ras del piso, ¿no? Como en la Villa Olímpica, por ejemplo, ¿no? Son cuartos donde están los transformadores, ¿no? Por tema de seguridad se ha llegado a, ¿no? Se ha llegado aéreo, subterráneo, y listo, entra al cuarto transformador, ¿ya? Cuando es caseta, tiene que entrar subterráneo, porque tiene techo, ¿ya? No hay como entra aéreo, ¿no ve? Tiene techo, entonces obligado tiene que entrar subterráneo, ¿no? Entramos a la caseta, indistintamente que sea a ras del suelo como habitación, ¿no? Semisótano, sótano. Entramos y ¿qué vamos a hacer? Y apoyarnos a un pie de amigo, ¿no? Una estructura metálica de unos 50 de separación, ¿no? Que no es normalmente con cruceta, que está empernado a unos 50 ras del piso normalmente, ¿no? Unos 50 es recomendable, ¿no? Hay una forma para calcular según el tamaño del transformador, que lo hemos visto, pero es un poco variable, ¿no? Entonces, unos 50 que lo pongamos, excelente, ¿no? Porque el promedio de las personas, los técnicos, trabajan tranquilamente en unos 50, ¿no? Unos 50, unos 60, sin ningún problema, ¿no? Más alto es incómodo para trabajar también, ¿no? Más abajo, peligroso. Entonces, unos 50, unos 60, por experiencia les digo, funciona muy bien, ¿ya? Después, en el cuarto, ¿no? Donde está el transformador, tiene que hacerse una pequeña base para colocar el transformador, no puede ir directo al piso. Siempre una pequeña base, ¿no? Y eso puede tener 10, 15, 20 centímetros, está bien. Con 10 por demás, ¿no? Con 20 y es alto, ¿ya? Pero puede colocarse, ¿no? Con 10, suficiente, ya está elevado. Alrededor de esa base que se hace para el transformador, es un pequeño canal, ¿no? Un canalito sencillo, ¿no? Y eso va a terminar una cámara de drenaje, ¿ya? Que es como una arqueta, ¿no? Pequeña, donde en teoría debería contener todo lo que es la cantidad de aceite del transformador, ¿no? Normalmente eso piden de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero eso es muy grande eso, ¿no? Además se va a hacer el transformador así. Ahí adentro no va a pasar nada, ¿no? Pero se puede ser más pequeño, ¿no? No es tan observable ese tema. 50 por 50 por demás, ¿no? Suficiente. No se olviden que el transformador sí va a tener fuga de aceite en el tiempo, más que todo por calentamiento, ¿no? En los bushings de baja, porque ahí es donde se va a resecar la empaquetadura, por la misma corriente que fluye por el lado de baja, ¿no? Entonces ahí suele chorrar un poco, empieza a lagrimear un poco, ¿no? Después no se toca, no se golpea, no es como un transformador de poste, ¿no? Todo el tiempo con la grúa levantamos, golpeamos, ¿no? Pasa, ¿no? Se puede perforar. Un radiador se perfora y ya pues está chorreando aceite, ¿no? Pero en este caso solo es colocar y listo, ese no se mueve más, ¿no? No tiene por qué perforarse ni nada. A menos que tenga mucha carga y caliente mucho, ¿no? Pero eso no va a pasar. Listo, eso tenemos. De ese transformador, alrededor, se hace una malla de tierra, ¿no? Con 4 varillas, ¿no? ¿Puedo utilizar menos varillas? Sí. El punto es que estén separadas, ¿no? Y que lo más importante, el valor de tierra sea el adecuado, ¿ya? Que es lo que buscamos en realidad. De un transformador normalmente que se pide en Cochabamba por un transformador de 20 a 25 ohmios, te aceptan como máximo. Pero lo recomendable, ¿ya? Porque en otras ciudades te piden ser más fino, por ejemplo en Santa Cruz, ¿no? 10, La Paz 15. Entonces trataremos de buscar ese valor siempre, ¿no? Los 10 ohmios, ¿no? Normalmente, mientras sea mejor, pues mejor todavía, ¿no?
¿Por qué? Porque los valores de resistencia también son fluctuantes, ¿no? De acuerdo a la humedad, etcétera, ¿no? Eh, Siempre hay que tratar de entregar un poco menos, ¿no? De lo mínimo necesario, ¿ya? Ahora, bueno, como les digo, también el tema de puesta a tierra, igual, sus pruebas, ¿no? Igual tenemos que tener sus protocolos de prueba para demostrar que hemos obtenido los valores deseados, ¿no? O sea, en el proyecto vamos a terminar adjuntando todos esos valores, ¿ya? Bueno, de la parte de los bushings de baja, se instalan los cables de cobre, ¿ya? En función al calibre que hayamos dimensionado. Y eso lo vamos a llevar a través de una escalerilla, un tubo de refrigerio galvanizado, ¿no? Pues a través de un tubo de PVC. ¿A dónde? A un punto de medición, ¿no? Dependiendo de la potencia del transformador, ¿no? Sale. ¿El punto de medición dentro del cuarto transformador tiene que estar? No. Normalmente está fuera, ¿ya? Porque para que vaya el lector, ¿ya? Hace la lectura respectiva. En un edificio, por ejemplo, que tenemos T-series, ¿no? Son el tablero de protección, ¿no? O el breaker, ¿no? Que está ahí. El tablero de distribución, que son las barras. Y de ahí salen a todos los medidores, ¿no? De cada departamento, ¿no? 10, 20, 50 medidores, puede tener un montón, ¿no? Dependiendo cuántos departamentos o situaciones se tengan, ¿no? Cuando es una fábrica no tiene TCM, porque no son varios medidores, es uno solo, ¿no? A veces son dos, ¿no? Pero no es más tampoco. Un trifásico para industrial y un monofásico para parte de oficinas, ¿no? Es que se coloca ahí, si es harto el consumo en la parte industrial, por ejemplo, se coloca un tablero de medición indirecta, ¿no? CTs, ¿no? Que miden por relación. Es decir, el valor de la corriente que has calculado se lleva a 5 amperios, ¿no? Y por relación, el transformador te va a medir, ¿no? Que ya lo vamos a ver ahorita. El transformador te puede medir 5 amperios, ¿no? Sin embargo, por el cable está pasando 150 amperios, ¿no? Por relación, mide. Es por eso que el medidor cuando se compra, cuando lo adquirimos, llevamos a la empresa distribuidora para su calibración, ¿no? Ellos lo calibran, es un requisito que piden, ¿ya? Igual lo que vamos a ver hoy día, ahí vamos a entender todo ese tema, ¿no? Bien, eso es para la fábrica, ¿no? O para una fábrica es normalmente eso, ¿no? Como les digo, edificios es diferente, ¿no? ¿Ya? En chancadoras también se colocan puntos de medición indirecta, ¿no? Porque es alto el consumo, ¿no? Trifásico, pero con medición indirecta. Es fuerte, ¿no? El consumo que tiene, ¿no? Para temas de caminos normales. Si es que es mucho el consumo, ¿ya? Hay un parámetro que me dice la empresa distribuidora que a partir de 500 kilovoltamperes ya coloque un punto de medición, pero en media tensión, ya no en baja, ¿ya? Pasó los 500 kilovoltamperes, ¿ya? O sea, ok, tengo mi transformador de 500, listo, no se diga más. El punto de medición es en media tensión, ¿ya? Y para ello se puede colocar CTs o PTs antes de que ingrese la línea del transformador, ¿no? En la estructura de poste. O bien puede ser celdas también de media tensión, lo propio, ¿no? Una celda de medición que se llama, que vamos a ver al final. Se coloca eso, ¿ya? Antes del transformador. Porque hemos medido en media tensión, ¿ya? Y todo eso va a un medidor trifásico también para ese tipo de medición, ¿no? Se hacen las conexiones, igual, por relación mide, ¿no? Solo que ya no solo son CTs, también PTs, ¿no? Porque en ese caso también no solo se transforma la corriente, también la tensión, ¿ya? CTs, PTs se instalan y después a baja, ¿no? Hoy en día CTs, PTs casi no se utilizan. Más se utiliza un equipo de medición compacta, ¿ya? Que es todo dentro de una cajita, ¿no? Como un transformador pequeño. Entra, sale y de un costado salen los cables. Listo. A través de un fierro galvanizado se lleva un machón y de ahí donde está el medidor, ¿no? Un medidor particular para esa aplicación, ¿no? Eso se entiende. Cuando se tiene ese caso de medición en media tensión, ¿ya? Normalmente los seccionadores de afuera de la calle ya no son seccionadores, porque las corrientes son más elevadas en media tensión, ¿no ve? No se olviden que el seccionador me aguanta hasta 100 amperios, ¿no? Normalmente. Trabaja máximo. Cuando es más, obviamente ya tengo que cambiar a cuchillas secas, ¿no? O seccionadores secos, que son como unas barras de cobre que abren y cierran, nada más, ¿ya?
Obviamente eso es maniobra, nada de protección, ¿no? Como hemos visto. Es una barra de cobre que deja pasar corriente. Cuando quiero hacer un corte visible que llamamos, lo jalo, lo bajo, ¿no? Y listo, no va a pasar corriente, por eso es un corte visible. Para eso nomás es, ¿ya? Eventualmente, ese dispositivo se puede abrir con un low buster, ¿no? Que es un sistema de apertura en carga. Sí, pero no recomendable. Eso no es nada recomendable, ¿ya? Es en alguna emergencia si se lo ha hecho, pero no es recomendable. En ese caso también se suele colocar también un equipo que, bueno, no hay seccionadores fusibles, ¿no? Porque las cuchillas secas solo son de maniobra, ¿no? Entonces, solo para corte visible, ¿no? Entonces aparece un equipo reconectador que llamamos, ¿ya? Que es un equipo que hace aperturas en media tensión, con carga, ¿ya? Es como un interruptor, ¿no? Este equipo que hace, ante una falla, pues abre. Es como un seccionador, pero al interior tiene gases F6, que es un gas inerte, ¿ya? Que hace que mitiga la corriente de cortocircuito, ¿ya? Entonces evita que haya un arco eléctrico al interior del equipo, o sea, extingue ese arco, ¿ya? Además es configurable, tiene su tablero electrónico que puedo parametrizar los parámetros de protección, ¿no? Esos parámetros normalmente la empresa distribuidora nos da, ¿ya? Nos dice colocarlo en estos parámetros, ¿ya? Y con eso va a proteger, ¿no? ¿Ya? Entonces, con esos parámetros que nos da la empresa, configuramos, ¿no? Para que pueda operar de manera correcta esta protección, ¿ya? Eso no hay mucho problema. Básicamente son los valores de sus funciones de protección, ¿no? 50, 51, pues la empresa nos da esos valores y lo configuramos, ¿no? Lo que es sobre corrientes instantáneo, sobre corriente temporizado, etcétera, ¿no? Y el número de recierres que puede hacer este recloser, ¿ya? No hay problema. Ahora, cuando son celdas de media tensión, lo propio, es lo mismo, ¿no? También es configurable, sus relés de protección, ¿ya? Estos transformadores que hemos visto que son más grandes, más de 500, ¿ya? Bueno, el reconectador, hemos hecho hasta 700, bueno, dependiendo del nivel de tensión también, ¿no? 700 kilovoltamperes ya son celdas de media tensión, ¿no? Ya ni reconectador, ¿no? Pero es requisito, como digo, al interior tengo que tener celdas, ¿no? Sí o sí, arriba de los 700 kVA. Eso nos van a exigir en todo lado, ¿ya? ¿Qué hace? Entra todo el cable directo a la barra de media tensión, ¿no? Se distribuye por las celdas y de ahí va saliendo para un transformador, otro transformador, ¿no? Para lo que yo quiera, ¿no? Puedo tener un punto de medición, puedo tener distribución, lo que yo quiera con celdas, ¿no? Ahora, la celda es muy especial, muy sofisticado, no. Son gabinetes, ¿no? Donde están protegiendo la media tensión, nada más, ¿no? Tienen las distancias adecuadas para el nivel de tensión, ¿no? Y los elementos de maniobra al interior, pues obviamente están en gases F6, ¿no? Puede estar en plasma o en vacío, ¿no? Dependiendo. Y es versátil, ¿no? Porque ahí solo llegas con las muflas, ¿no? Lo colocas a las barras y ahí está todo conectado, ¿no? Ya viene listo para eso. Que lo vamos a ver eso después, ¿no? El tema de celdas, más a detalle. De ahí se sale el transformador, ¿no? Normalmente cuando hay celdas, que mucho, se pueden colocar transformadores secos, ¿no? Es lo que se acostumbra. Pueden colocarse en aceite también, no hay problema, ¿no? ¿Ya? Una opción práctica es un transformador en pedestal, ¿no? Que es un mixto más o menos, ¿no? Es un transformador al aceite que está acoplado a un tablero, ¿no? A una celda, y en la parte de adelante tengo todo lo que tengo media tensión y al otro lado todo lo que es baja tensión, ¿no? Eso normalmente es adecuado para un campus universitario, por ejemplo, ¿no? En Santa Cruz hay, en un parque encontramos, ¿no? En Cochabamba, La Paz no es muy común, ¿no? Pero en Santa Cruz se ve más, ¿ya? Y las potencias que manejan esos transformadores hay en todas las potencias comerciales, ¿no? Porque es algo práctico, ¿no? Se coloca y listo, no necesitas el canchillo, nada, ¿no? Lentamente se instala y listo, funciona, ¿ya? Obviamente que adecuadamente tienen que ir al subterráneo, ¿no? Para que llegue el cable, de esa manera, ¿no? Eso habíamos visto hasta la anterior clase, ¿no? Y hemos visto también algunos requisitos de separación, por ejemplo, de una caseta, ¿no? Que eso está en la normativa, ¿no? En las normas que les he pasado, ahí está, ¿ya? Hay una formulita de cálculo, ¿no? Que según la potencia se puede colocar
hasta tres transformadores, ¿no? En un cuarto de transformación, ¿no? Hemos visto los diagramas cómo se cuelgan, ¿no? 2, 1, pues dependiendo del requerimiento, ¿no? No se olviden que lo normativo normalmente está en distancias, ¿no? El resto lo puedo adecuar, ¿no? Las distancias 100% tienen que cumplirse, en lo posible sí, ¿no? Del transformador a la pared del transformador, que tenga la distancia que pide, ¿no? Entre trafo y trafo, 2 metros. De transformador arriba, pues depende del tamaño del transformador, ¿no? Pero con 1 metro es suficiente. ¿Ya? Y cumpliendo los requisitos de lo que te pide dentro de la caseta de transformador, ¿no? Tiene que estar todo en la ubicación adecuada, ¿no? Y se recomienda que hay una malla, ¿no? Para dividir el lado de media con baja, por ejemplo, ¿no? Si es que se diera el caso de que dentro de la caseta hay una instalación en baja, ¿no? Lo importante es cubrir al personal de la media tensión, ¿no? Ese es un requisito importante, es peligroso, ¿no? Entonces, a las puertas de la caseta transformador, los requisitos siempre se abren hacia afuera, ¿ya? Jamás hacia adentro, ¿ya? Es algo que observa también el inspector. Va y dice, ¿no? A ver, abran la puerta, ¿no? Si se abre hacia adentro, rechazado, ¿no? Es un tema de seguridad, nada más. Si es corrediza, ¿no? Por el tema de que no pueden aperturar, ¿no? Por el tema de espacio y demás, igual. Si va a ser corrediza, por fuera, ¿ya? En algunos edificios colocan así para ganar espacio, ¿no? Es una puertita pequeña y listo. No se olviden que la puerta tiene que ser construida de una manera tal que yo pueda sacar el transformador de ahí adentro, ¿ya? O sea, no tiene que ser una puerta tampoco tan pequeña, ¿no? Hay edificios donde han colocado el transformador ahí adentro y el arquitecto ha agarrado, le ha hecho una puerta normal como de un departamento y eso he visto, ¿no? ¿Y qué pasa si el transformador se friega? ¿Cómo lo saco, no? No puedo sacar, está ahí adentro. Obviamente no debería fregarse, ¿no? Pero si pasara, pues voy a tener que deshacer la puerta, el muro, etcétera, ¿no? Siempre se prevé que se pueda sacar, ¿ya? Por un eventual mantenimiento, cambio, mejora, lo que sea, ¿no? Eh, la cantidad de tubos que ahora que va desde el poste hasta el cuarto transformador, dos, ¿no? Dos tubos de 4 pulgadas, ¿no? Eso hemos dicho, ¿no? Sea politubo, sea PVC, pues dos, ¿no? Ya la empresa distribuidora en sus instalaciones coloca 4 normalmente, ¿no? Pero como clientes, nosotros como terciarios, colocamos 2, ¿no? Por demás, suficiente. ¿Un tubo cuando colocamos sirve? Sí, funciona. Pero siempre ellos te piden uno más, ¿no? Como reserva, por si acaso, ¿ya? Y la figura de ellos es, si se friega un cable, si está mal, tendría que tener opción para cablear, alimentar, no cortar el suministro, y después los retires con calma, ¿no? Porque esos tubos se entran nomás, ¿no? No hay problema. En mantenimiento uno puede encontrar ratas, todo en esos tubos, ¿no? Entonces, también es importante prever eso, ¿no? O sea, de que se tienen que sellar bien todos esos espacios, ¿no? Para que no entren alimañas y demás, ¿ya? Eh, con espuma de polietileno, ¿no? Normalmente. O ves papel, lo que sea, ¿no? Pero la idea es que no entre nada a esos tubos donde están los cables, ¿no? Eso es importante también, una recomendación muy importante que hay que mencionar, ¿ya? Eventualmente pueden generarse un problema, sí, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿ya? Ahora, un transformador en cabina, en casetas, es el mantenimiento. Anualmente deberíamos hacer una limpieza, ¿ya? Y eventualmente una termografía, ¿no? Para ver cómo se encuentra, ¿no? El tema de las conexiones, etcétera. Pero normalmente eso no es invasivo, ¿no? Eso lo hacemos con una cámara. No tenemos que tocar el transformador, ¿no? Entonces, si hay una mancha de aceite y algo, pues también ya ahí ya corresponde un mantenimiento un poco mayor, ¿no? Pero lo que normalmente se hace, pues ya sea una limpieza, ¿no? Con el transformador desenergizado y con transformador energizado, pues podemos hacer una termografía, ¿no? No hay problema, ¿ya? Entonces, eso también para recomendar al cliente, ¿no? Que pueda realizar eventualmente, ¿no? Eso al final es un equipo eléctrico y sabemos que un punto caliente, pues puede generar muchos problemas, ¿no? Que eso yo normalmente trato de hacerlo cada vez que va a entrar un transformador al servicio, ¿no? Para saber cómo está, si hemos apretado bien,
si las conexiones eléctricas están bien hechas, ¿no? Etcétera. Ya, eso no pide la distribuidora, pero es por seguridad, ¿no? De nuestro trabajo como constructores, como del dueño del predio para que no tenga ningún problema a futuro, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Aparte, como digo, aparte de las pruebas que sí son de rigor, ¿no? Que te piden para que entre en servicio, ¿ya? Eso. Bueno, entramos, hacemos la limpieza, ¿no? Es un escobito, un trapo, ¿no? Y limpiamos todo, el transformador, ¿no? Es importante ver que el inspector vea cómo están las terminales, todo eso, ¿no? Se hacen mediciones de puesta a tierra, una inspección visual a lo que es los cables también, ¿ya? Donde todo eso se revisa, ¿no? Que el ratón no haya picado, por ejemplo, a veces pueden morder el ratón, ¿no? ¿Ya? Entonces, es importante el tema de mantenimiento cuando ingresamos a la caseta, ¿no? ¿Ya? Eso hacemos. Mm, Ahora, ¿cada cuánto se puede hacer todo esto? Porque para entrar tenemos que hablar con la empresa distribuidora, ¿no? Tenemos que hablar con el inspector, ¿no? Entonces, el cliente pide, ¿no? Cuando se requiere esto. O sea, no hay un tiempo establecido, ¿ya? Pero va a depender mucho el cliente, ¿no? Va a depender mucho el dueño del predio. Cada cuánto tiempo quiere que se hagan intervenciones a su transformador, ¿no? Si es una empresa, pues tiene un programa de mantenimiento y demás, ¿no? Que no solo ve la subestación, pues ve también sus instalaciones, ¿no? Entonces, ya son más rigurosos, ¿no? Ahora, en el caso de edificios y demás, un cliente particular, no hay, pues, ¿no? Eso. Entonces, ¿para una industria establecida, formal? Claro, tiene, ¿no? Anualmente, normalmente lo hacen en una industria, sí, ¿no? Normalmente no conviene tocarlo, ya, mucho, pero al menos que sea un problema, ¿no? Cuando hay vibración, ruido y demás, entonces puede aflojarse las grampas, ¿no? Los conectores, las terminales, ¿no? Dependiendo qué equipos tiene cerca, ¿no? En una industria. Entonces solicita a la empresa distribuidora, ¿no? Y la empresa corta desde afuera y nos dice, ok, hagan mantenimiento, ¿no? Y listo, ya el dueño del predio del trafo, pues inicia, ¿no? Con su mantenimiento que haya contratado, ¿ya? Ahora, cuando es algo pequeño, una cerradera, una industria pequeña, salvo que hay un problema, normalmente no lo tocan también, ¿no? Pero lo menos invasivo normalmente es una termografía, como les digo, es una herramienta muy útil para el tema de ese tipo de subestaciones, ¿ya? Les voy a mostrar la siguiente clase unas fotitos también de termografía de algunos transformadores, ¿no? Para que tengan idea cómo funciona esto, es algo bien interesante, ¿ya? Pero, como digo, estos trabajos son coordinados con la distribuidora, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a hacer el corte. Tienen acceso a la sala y, bueno, pues nos permiten realizar esto, ¿no? Ahora, cuando hacemos el corte programado para la revisión, el mantenimiento, como les digo, se comunica, pero con cierta anticipación, ¿no? Porque ellos ya te van a dar una fecha, ¿ya? Para que puedan enviar a su gente, ¿no? Eso no tiene ningún costo, ¿no? O sea, la empresa distribuidora tiene la obligación de ir y pues, darte las condiciones para que tú puedas hacer mantenimiento a tu subestación, a tu transformador, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es importante también, considerarlo, ¿ya? Porque muchas veces me han preguntado eso algunos clientes, ¿no? ¿Cómo hago para mis mantenimientos? Pues bueno, con eso ya está claro, ¿no? Entonces, viene el móvil, ya nosotros bajamos toda la carga, ya sea en la fábrica o donde sea, ¿no? Dejamos sin carga, ¿ya? Energizado, pero sin carga, ¿no? Entonces viene el de la empresa distribuidora, ya no hay carga, ¿no? Viene con su pértiga, abre los seccionadores o lo que tenga que abrir, ¿no? Y una vez que abierto, lo coloca a tierra, ¿no? Coloca una tierra de protección, que no se olvide que siempre partimos de un poste, sea subterráneo o aéreo, igual partimos de un poste, ¿no ve? Ahí lo que lo colocan ellos tienen su equipo de tierra, ¿no? Parte de las 5 reglas de oro, que eso quiero mostrarles igual en la última clase, porque es importantísimo, ¿no? Y al interior, en la parte del tablero de baja, ¿no? Igual, lo colocamos todo en baja a tierra, ¿no? Entonces tenemos tierra en ambos lados. Una vez que tenemos tierra a un lado, otro lado, y estamos protegidos,
recién intervenimos el transformador, ¿no? Con la certeza de que estamos protegidos, estamos aislados, libres. Entonces intervenimos y bueno, ahí ya se ven las grampas, ya, ahí normalmente aprovechamos y apretamos, vemos los torques, ¿no? Vemos si hay algo recalentado para cambiar, ¿no? Y vuelvo a repetir, siempre coordinar este trabajo, ¿no? No hay que tomar la iniciativa de querer hacer sin coordinar con la empresa distribuidora, ¿ya? Como escuché alguna vez que han querido hacerlo, y yo, no, pues un problema grande esto, ¿no? Puede ser hasta multado esto por la empresa distribuidora por generar un posible daño a la red, ¿no? Por ser propensos a generar daños a su red de distribución, ¿no? Eso, como digo, siempre coordinado, ¿ya? Eso es importante. Y obviamente todo utilizando el EPP adecuado, ¿no? No podemos tampoco tocar eso si no tenemos los guantes adecuados, etcétera, ¿no? Eh, Peor si vamos si hay aceite dieléctrico y demás, ¿no? Entonces, concluido todo, se quitan las tierras, ¿no? Vuelven a energizar el transformador, ¿no? Y al interior, por zonas, vamos a ir energizando todo, ¿no? Levantamos carga, vemos, esperamos un rato que todo funcione, ¿no? Que no haya problemas. Alguna vez nos ha pasado, por ejemplo, que nos ha pasado que hemos hecho un error en la inversión de giro, ¿no? Ya, porque un puente al revés se ha colocado, entonces las fases se han invertido, ¿no? Entonces, los motores han empezado a girar en sentido contrario, ¿no? Entonces, todo eso hay que verificar, ¿no? Para que lo que vamos a intervenir, pues no genere un daño o un problema, ¿no? O sea, que todo esté bien, sin problema, ¿no? Garantizamos que todo esté bien, que no haya invertido polaridades, etcétera, ¿no? Eso ocurre, porque no solo es el mantenimiento del transformador, como está desenergizado, también aprovechen y hacen mantenimiento a sus instalaciones del cliente, ¿no? Más aún si es una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, aproveche esa parada, ¿para qué? Para hacer mantenimiento a todas sus instalaciones, ¿no? Y obviamente un fasímetro es importante también disponer, ¿no? Para este tipo de trabajos, ¿no? En baja tensión, obviamente, voy a conectarlo, ¿no? Y con eso verifico que no hay problemas, ¿no? Energizan, ok, estoy en la misma secuencia del principio, listo. No hay problema, se puede hacer eso, ¿no? Porque nos ha pasado alguna vez, ¿no? Domingos he hecho el trabajo, no había quien prenda las máquinas, se ha dejado, ¿no? Entonces, lunes en la mañana, ya me llaman, no, eso se ha invertido el giro y demás. Hemos tenido que solicitar nuevamente a la empresa distribuidora que venga y vuelva a abrir, es un perjuicio, ¿no? Entonces, una solución práctica, como les digo, es verificar las fases, ¿ya? Eso, bueno, esa es gran parte de lo que habíamos visto en las últimas clases, ¿ya? Ahora hay un tema importante que quiero mostrarles, voy a proyectar. A ver, denme un segundito. Mm, un ratito. Estamos acá, puntos de medición. ¿Se ve la pantalla? A ver si alguien me puede confirmar. Ok, ya, listo, gracias, gracias. Bueno, este es un tema importante que les había mencionado, ¿no? Que es sobre los puntos de medición, ¿no? Para una subestación en media tensión, ¿ya?
con CTs y PTs, ¿no? ¿Qué me hemos dicho? Que una parte que no es un componente, una cometida, una subestación de media tensión, pero fundamental preverlo, coordinar en el punto de medición, ¿no? Tenemos que medir, o sea, la energía no podemos manejarla si no la vamos a medir, ¿no? Por un tema de facturación propiamente, ¿ya? No olvidar que una cometida siempre termina en un punto de medición, ¿ya? Eso, como lo hemos mencionado, ¿no? Tiene su ubicación cada componente dentro de lo que es la subestación, ¿no? Y uno es la parte de la cometida, ¿ya? Y lo que es la medición, ¿no? Que es una parte importante, ¿no ve? Y es fundamental porque al final de eso se trata, ¿no? Una cometida de media tensión y todas las acometidas tienen su punto de medición. O sea, tenemos que medir, ¿no? La empresa distribuidora tiene que ver dónde estamos midiendo, ¿ya? Es decir, siempre llegamos a un punto de medición, que puede ser al otro lado, ¿no? En el lado del secundario del transformador o en media tensión, ¿no? Y para esto es lo que les decía hace rato, ¿no? Existen tres tipos de medición. Medición directa en baja tensión a través de un TC, ¿no? Edificios clásicos, eso, ¿no? O bien puede ser urbanizaciones también, ¿no? Residenciales, ¿no? Igual tiene. Medición indirecta en baja tensión a través de CTs, ¿no? Es un medidor trifásico, ¿no? Cuando la corriente excede los 100 amperios, entonces, ¿qué se hace? Se coloca un CT para hacer una relación, ¿no? De manera que pase menos corriente al medidor, ¿no? Y la corriente fuerte vaya directamente al tablero de distribución, ¿no? A través de la relación de este transformador de corriente, pues puede lecturarlo el medidor. Y medición en media tensión con CTs y PTs. CTs y PTs, ¿por qué? Porque obviamente estamos hablando de corrientes que están fuera del alcance del medidor y niveles de tensión que están también fuera del alcance del medidor, ¿no? Entonces, ¿qué hace? De una corriente de tensión grande lo vuelve uno más pequeño y manejable, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en este de Santa Cruz tenemos algunas consideraciones que dan para transformadores monofásicos. Y dice cuándo se consideraría directa o indirecta, ¿no? Directa es un medidor. Indirecta es con CTs, ¿no? Trifásicos y monofásicos, ¿ya? De un monofásico se puede medición indirecta, claro. Si tengo una carga grande, ¿no? Va a tener que tener medición indirecta. No se olviden que un medidor, ya sea monofásico o trifásico, solo 100 amperios te va a medir, ¿no? Y jamás vamos a llegar a los 100 amperios, ¿no? En los 80, 90, ese medidor ya no sirve, ¿no? Ya desvía su clase de predicción, ¿no? A ver, para una cometida de baja tensión, ¿no? Tenemos, sería la salida del transformador, ¿no? Este de secundario, ¿no? Del transformador viene un punto de medición, ¿no? Perdón, a este punto de protección, ¿no? Que está aquí, desde el tráfono, ¿ve? De aquí entra lo que son las barras y se distribuye a los medidores, ¿no? Edificio, no hay más. Aquí tenemos, por ejemplo, que están entrando los cables de este transformadorcito, ¿no ven? La baja está saliendo, ¿no? Este tubo. ¿Qué es este tubo? ¿Ya? Está entrando ¿dónde? A sus barras, ¿no? Y de ahí se va a distribuir a sus medidores, ¿no? Aquí hay un ejemplo clarito. Sale de su baja tensión de transformador, directo a sus barras y de ahí a los medidores, ¿no? Esto es medición con un TCM, ¿no? Tablero concentrador de medidores, ¿ya? Medición directa, en baja tensión. Directamente, sin ningún equipo de intermedio, ¿no? Ahora, con CTs. Aquí tengo un tablero de medición indirecta, ¿ya? Este es el bastón, ¿no? Donde están entrando los cables de salida del transformador, ¿no? En doble terna, en este caso, ¿no? Porque hay mucha corriente, ¿no? En vez de colocar un cable grueso, se colocan dos, por fase, ¿no? De sección equivalente. ¿Ya? Y con eso llega la capacidad de conducción que se requiere, ¿no? Se puede hacer eso, no hay problema, ¿no? Cuando no se tiene un cable muy grueso o es difícil manipularlo, ¿no? No hay problema. Entonces hace esto. Fíjese, está ingresando. Este es un CT. 1, 2, 3. De barra pasante se llama, ¿ya? ¿Esto puede ser toroidal? Sí. O sea, toroidal es como un anillo, ¿no? El cable pasa por el medio. Esto también hay, ¿ya? Este es de barra pasante.
Aquí se emperna a un lado y al otro lado, ¿ya? Que es lo más común que vamos a ver en Cochabamba, ¿ya? Pero hay toroidales también, ¿no? En otros departamentos como La Paz, por ejemplo, también se usa toroidal, ¿no? Es lo mismo, no hay problema. Porque esta barra es pasante nomás, ¿no? No es que sea otra cosa, ¿no? Tengo una, dos, las tres fases, ¿ya? El neutro está por aquí arriba, ¿ya? Y se va al punto de protección, ¿no? Y aquí en este espacio va a ir el medidor. No está aquí todavía, ¿no? Eso estábamos instalando recién, ¿no? Entonces el medidor se llevó a calibrar. Y aquí un pedazo de cable que nos pide, ¿no? Es un cable número 14, cuadripolo. Para que saquen los cables, ¿no? Y hagan el puenteo, ¿ya? Esta regleta de conexión también nos piden, ¿ya? Vamos a ver en la norma, ¿ya? Entonces esta regleta nos pide simplemente para hacer un puenteo limpio, ¿no? Se coloca el medidor, ¿no? Pasa la regleta y regleta CTs, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, aquí tengo alternativas, ¿no? Puede haber dos puntos de medición en una caja, ¿no? Aquí está. Este se está en la norma de Santa Cruz, ¿ya? En el reglamento, ¿ya? De la guía para elaboración de proyectos de la CRE, ¿ya? Entonces aquí ahí está esa propuesta, ¿ya? Esto normalmente ya hay en el mercado, ¿no? Para comprar de esta manera, ¿no? Fíjense, aquí están los CTs, ¿no? Aquí arriba el medidor, ¿no? Tiene su soporte. Y ese es el breaker de protección, ¿ya? El breaker de protección en baja, ¿no? Y aquí su bornera, ¿ya? Después aquí ingresan los cables, ven la flecha, ¿no? Viene barra pasante, ¿ya? Sus secundarios van a salir a la regleta y se van al medidor, ¿no? Y los cables de corriente, pues van a ir a la protección, al breaker, y van a salir, ¿no? Aquí está un tablero propuesto, igual en monofásico, ¿no? Es un tema de consumo nomás, ¿no? Si en monofásico, una bomba de agua es grande, por ejemplo, ¿no? Y va a requerir un punto de medición indirecta, ¿no? Porque ha pasado los 100 amperios, es decir, consume harto, pues se coloca, no hay ningún problema. Estas cajas son comerciales, no hay que diseñarlas, nada, ¿no? Uno va a la tienda y le dice, deme un tablero de medición, ¿no? Lo primero que te pregunta de qué tamaño es, ¿no? Tu breaker, ¿no? Tu protección, tu breaker. En función a eso va a ser. Entonces, ellos ya saben el tamaño del CT, medidores estándar, ¿no? El breaker es lo que varía, hay grandes, pequeños, ¿no? Eso hay que mostrarles, ¿no? Eso va, la protección va a estar en función a la corriente, obviamente, ¿ya? Este es un medidor, ¿no? Aquí está la forma de conectar, ¿no? La regleta y a los CTs, ¿no? Si se fijan, no es un medidor normal, ¿no? No es un trifásico cualquiera, ¿ya? Tiene su particularidad, ¿no? Tiene que tener demandímetro, ¿ya? Es lo que te pide la empresa distribuidora para industrias grandes. Lo propio está a la derecha, otro tipo de medidor, ¿no? Eso ya son medidores trifásicos, ¿no? Normalmente nosotros lo compramos, ¿no? Los instaladores. En diseño lo vamos a especificar, ¿no? O bien vamos a recomendar que pregunten a la empresa distribuidora. No es comprarlo por si acaso, ¿ya? Hay características que normalmente nos piden para el medidor, ¿no? Que está en la norma también, ¿no? Que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Eso es propio de la empresa, ¿ya? La empresa no te da monofásicos, no te da trifásicos. Este es un CT de barra pasante, ¿ya? Que es un ejemplo que están poniendo. Aquí otra, la forma tipo toroidal, ¿no? Normalmente, pero son cuadrados los que utilizamos, ¿no? Esta es una propuesta, ¿no? Esta es la barra de cobre, ¿no? Hay un bobinado que pasa acá. Es un CT nada más, pues, ¿no? La corriente pasa por aquí y por inducción va a pasar hacia el secundario por inducción, ¿ya? La cosa más sensible. Estoy viendo que me están haciendo algunas preguntas. ¿Cómo se llama ese equipo de protección? Bueno, es el breaker de protección en baja tensión, ¿no? Lo que hemos visto en el tablero de medición es el breaker de protección, ¿ya? Que va a estar en función a la corriente de la carga. Después me dice, ¿es factible colocar un CT para el conductor neutro para una cometida trifásica para saber si hay corriente de fuga o desbalanceo? Eso más que todo ya sería para un tema de protección, ¿no? O sea, ahorita lo que estamos viendo son CTs para medición. Vos tienes que diferenciar lo que es un CT de protección con uno de medición también.
¿no? La clase de presión que va a tener uno respecto al otro. El tema de saturación que va a tener igual cada CT. Entonces, normalmente para esas aplicaciones no se utiliza un CT en el neutro, ¿no? Pero lo que es bien simple, o sea, vos puedes ver tus corrientes viendo el balance que va a tener respecto entre una fase y otra, ¿no? Y midiendo simplemente con una pinza perimétrica, una vez que esté con carga, ver si tienes alguna corriente de fuga, ¿no? No necesitas conectar un CT como tal. Suficiente con una pinza perimétrica tú puedas verificar eso, ¿no? En caso de que tengas sospechas de fugas por desbalanceo, ¿no? Pero un CT como tal, no. Estos son CTs para medición, no para protección, ¿no? En aplicaciones ya más grandes como sistemas ya de generación, de transmisión de energía, etcétera, sí, ¿no? O sea, obviamente se contempla lo que son protecciones de fugas a tierra, ¿no? Pero en este caso no es necesario, estimado. ¿Ya? Eh, eso. Ahora, como les digo, los CTs van a estar en función de la corriente, ¿ya? Esta es la ruleta de conexión, ¿no? Que es esta ruletita, ¿no ven? Esta ruletita amarilla, ¿ya? Y aquí está un poquito especificado. Todo esto es de la norma por si acaso, ¿no? Ahora está por niveles, ¿no? Para las tres fases, ¿no? 1, 2, 3. Ya no tiene nada muy especial. Es una simple bornera, una regleta. ¿Ya? Aquí tengo una tabla que es de la CRE también esto, ¿ya? Que es la relación de transformación de corriente con medición en baja tensión para 220. Importante, ¿no ve? El nivel de tensión con el que vas a trabajar, siempre, ¿ya? Es el dato, ¿ya? Es el dato que vamos a tener, ¿no? Esto es, fíjense acá, para este caso en particular, a 37.5 kilovoltamperes de potencia, ¿ya? ¿No ven? Tengo una corriente para este nivel de tensión de 170.45 amperios, ¿ya? Eso, 220, ¿no ven? No es 380. Esto es monofásico o trifásico, 220, ¿no ven? Trifásico, 220, dice, ¿ya? Entonces me dice que este va a consumir o va a requerir una corriente de 170.45, ¿no? Y la relación de transformación te da 2, de 155, ¿ya? Es decir, 150 amperios son 5 amperios secundarios, ¿no? Por el cable, por la barrita pasante han pasado 150, ¿no ve? Entonces, y en secundario, ¿qué va a leer el medidor? 5, ¿no ve? ¿Ya? Pero va a estar programado para eso, ¿ya? Va a reconocer eso. O sea, vas a ver que si tiene 5 amperios, en realidad está pasando 150, ¿no ve? Entonces, ya no tiene que entrar 150 amperios al medidor. Suficiente 5 y ya vas a ver, ¿no ve? Entonces, te da estas relaciones, ¿no? De 155 o de 205, te permite, ¿ya? Esto normalmente se coloca en función del consumo, ¿no? No se olviden que este transformador lo hemos sobredimensionado, ¿no? Proyectándolo en el tiempo. Quiere decir que este transformador, el primer año que va a estar funcionando, ¿no? En la época que hemos acabado de instalar, no va a estar a plena carga, ¿no? A 37.5 kVA, ¿no? No va a estar a 100%, no. Si le hemos aumentado el 20%, va a ser menos ese 20%, incluso un poco menos. Eso es lo que va a requerir de corriente, ¿no? Porque las cargas todavía no están al finalizar el proyecto, ¿no? Entonces tengo que acercarme a ese valor, ¿no? Por de este rango. No va a ser 170, va a ser menos, ¿no? Pero ¿qué pasa en un futuro? Esto aumenta, ¿no? Ya aumentó más motores, y ha aumentado más cosas en el lugar industrial y los valores de corriente van creciendo, ¿no? Si esto ya no va a servir, ¿no? Ya estoy llegando a 160, 165. A este ya no me sirve, ¿no? Ya cuando la empresa detecta esto, que estás creciendo en carga, ¿no? Ellos te van a decir, ok, su demanda es mayor, entonces cambia este ajuste, ¿no? Pues a futuro, ¿no? No es inmediato, ¿ya? Después nos presentan lo que es la clase de precisión, ¿no? En este caso, para cualquiera de los casos, 0.6, que es la clase de precisión del CT, ¿ya?
Ahora, el tema del factor térmico, ¿ya? Que es un factor propio del CT, ¿ya? Entonces, básicamente te permite, digamos, trabajar de esa manera, ¿no? Con este tipo, esta clase de precisión y este factor térmico, ¿no? Estos son datos para qué? Para que nos permitan realizar una compra adecuada, ¿no? Eso es lo que te exige la empresa distribuidora, ¿no? Y una protección, un térmico, una protección, ¿no? En este caso de 175, ¿ya? Para este caso de transformador 875. Aquí te da un rango, ¿no? Para el tema de un transformador de 30 kVA, ¿ya? Como les digo, va a estar en función siempre a la corriente, ¿ya? A la corriente que estamos manejando. Lo mismo, tanto como la relación, así como la protección, pues tiene que estar adecuado a la corriente que vamos a estar trabajando, ¿ya? Y para 50 lo propio, ¿ya? Eso, pero siempre fijándose qué nivel de tensión estamos utilizando, ¿no? Para verificar en la norma también. Ya, eso es muy importante. Ahora, el burden del TC es la carga máxima que va a poder resistir este CT, ¿ya? O sea, o mínima en todo caso. No, perdón, sería máxima, ¿no? Hasta 10 voltamperes. Pasado los 10 voltamperes, la clase de presión ya se va a ir tergiversando, ¿no? O sea, ya no va a ser tan exacta la medición. Entonces, tienen que tener un burden de por lo menos 10 voltamperes, ¿ya? Si es más, pues bienvenido, ¿no? Mejor todavía. ¿Ya? Significa que tiene más rango para, para poder cargarse, ¿no? ¿Carga a qué me refiero? A cuántos medidores van a ir conectados. O sea, pueden ser medidores de 5 voltamperes, 2 voltamperes, 10 voltamperes, ¿no? Entonces, a eso se refiere el burden del TC, ¿no? ¿Cuánta carga puedes ponerle a este medidor? O a este CT, perdón, sin que pierda la clase de precisión, ¿ya? Aquí tenemos otra tabla, ¿ya? Pero en este caso es para trifásico 380, ¿ya? Lo mismo. Te da los niveles, los diferentes valores de potencia, ¿no? Te dice cuánta corriente va a manejar para ese nivel de tensión, ¿ya? Para ese nivel de tensión, al igual que esto, ¿ya? Y qué relación de CT deberías utilizar, ¿no? Lo mismo la clase de precisión, el factor térmico y los termomagnéticos, ¿no? Ahora aquí te da, ese es el tema de relaciones, ¿no? La recomendación de relaciones con medición que debes tener en baja tensión, ¿ya? Y esta es la tabla de uso para transformadores de medidas, ¿no? Para, igual, en 380, ¿no? Este es de una norma, este es de otra norma, y este es de la CRE, y este es de ELFEC, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar, ¿no? Manejan estándares similares, ¿ya? El tipo de transformadores, ¿no? De la potencia, la corriente, la relación de CT que deberías utilizar, la clase de presión es factor del termomagnético, ¿no? O sea, es lo mismo, te da valores similares, ¿ya? Que están normalizados, ¿ya? En este caso, bueno, para transformadores más grandes, ¿no? Esto, la relación del CT es con medición en media tensión. Aquí ya te está hablando en lo que es media tensión. Si se dan cuenta, miren, aquí habla de 10 a 5, 20 a 5, valores de corriente más bajos, ¿no? Respecto a esto que es en baja tensión, ¿no? 200, 300, 500. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en media tensión obviamente vamos a tener valores de corriente mucho más bajos, ¿no? Por la relación de transformación. Entonces, se maneja igual los CTs de acuerdo a eso, ¿no? Sabemos que para un transformador de 500 kVA, pues más o menos una corriente de 11 amperios, ¿no? En este caso, para 24.9, ¿no? La potencia, esa potencia 24.9, pues por ley de Ohm sacamos estos valores de corriente, ¿no? Que ya están en la tabla. Entonces ya nos da la recomendación de qué tamaño deberían ser eh, o de qué relación, mejor dicho, deberían ser los CTs, ¿ya? Pero, como les digo, aquí es una diferencia importante, ¿no? Las corrientes, aquí chicas, ¿no? Pero ya está, ya sabemos, ¿no? La clase de precisión, aquí sí es más fina, ¿no? Más fina en media tensión, ¿no? Aquí que nos pedía 0.6, ¿no? Aquí ya nos está pidiendo un 0.3 la clase de precisión, ¿ya? Entonces se dan cuenta, es una gran diferencia, ¿no ven? Eso es importante, ¿ya? Tomar en cuenta por diferenciar cuando es una medición directa
en baja, ¿no? O, perdón, una medición indirecta en baja, ¿no? A través de CTs. Y en este caso, en media tensión, ¿no? Una medición en media tensión. Normalmente la corriente es más baja y la clase de presión tiene que ser mucho más fina, ¿ya? Esta es, como les he dicho, esta es de ELFEC, ¿ya? Y esta tabla que manejan en CRE, ¿ya? Entonces también es importante poder verificar en los diferentes, ¿cómo se llama? En las diferentes empresas, ¿no? ¿Qué es lo que piden? ¿Ya? Después, ¿qué más aquí? Bueno, revisen esto en las normas también, ¿no? Pueden dar una ojeadita, van a ver qué es lo que pide básicamente la empresa, ¿no? Después, ¿qué más podemos ver acá de diferente? Bueno, aquí hay un tema importante que dice, la relación de CT debe considerarse en función de la potencia contratada más un margen del 30 al 50%, ¿no? Entonces es lo que hemos hablado, ¿no? Si inicialmente uno tiene una carga con la que va a ingresar el proyecto, pero tiene que haber una variación, un margen, ¿no? O sea, no podemos estar tampoco muy ajustados a la corriente, porque después varía la carga y ahí nuestra relación pues va a sufrir una gran variación, ¿no? Bueno, aquí tengo CTs, PTs, ¿ya? Y fíjense aquí abajo el punto de medición indirecta, ¿no? Punto de medición normal, ¿no? Que está cerca de lo que es el transformador, ¿no? Básicamente, esta es la caja propuesta para lo que es el punto de medición, ¿no? Y hay opciones de instalación, ¿no? Esto ya no se coloca normalmente, ¿no? CTs, PTs, así, ¿no? Ahora, ¿qué se coloca? Un equipo compacto, ¿no? Eso es lo que se compra hoy en día, ¿ya? Hay esto de hoy en día todavía, CTs, PTs, hay, ¿ya? Transformadores de corriente acá arriba y de tensión. Ambos ingresan, como se fijan, ¿no? A lo que es el equipo, ¿no? Ahora aquí tenemos un equipo de medición compacta, ¿ya? Que es lo que colocamos, lo que les he dicho, ¿ya? Y este equipo, bueno, se le especifica de acuerdo a lo que requerimos, ¿no? De nuevo, este es un esquemita, ¿no? Esto igual está en la norma, pero es simplemente para ejemplificar, ¿no? Aquí tenemos los CTs, los PTs, todo eso va a bajar al medidor, ¿ya? Esa es medición en media tensión, ¿ya? En media tensión, ¿ya? Todo esto es para medir en media tensión de manera indirecta. ¿Por qué? Porque la energía, no le estamos midiendo directo energía al medidor, ¿no ve? No estamos metiendo la media tensión al medidor, sino utilizamos estos componentes para poder meter la energía en niveles manejables, ¿no? Niveles de corriente manejables, niveles de tensión manejables para este medidor. No vamos a meterle 24/9 al medidor, ¿no ve? Pues va a explotar. Entonces, utilizamos los PTs, ¿no? Y lo propio, la corriente, no vamos a meter corrientes muy elevadas porque estos medidores no están diseñados para eso, ¿no? Pero como les digo, esto ya no se utiliza, ¿no? Utilizamos estos compactos que básicamente los dimensionamos eh, por su relación de transformación de los CTs, ¿no? Y el nivel de tensión de media baja, ¿no? Aquí otra fotito, ¿ya? ¿Qué hace? Es como un transformador, ¿no? Es un transformador al final, ¿no? Pero ingresa, ¿ya? Y sale por aquí abajo, ¿ya? Su medición, ¿no? Y aquí está el transformador, ¿ya? Este tubo de fierro galvanizado es por donde bajan los cables, ¿no? Del secundario, del CT y PT, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿ya? Lo importante es especificarlo tal como se requiera de acuerdo al nivel de tensión y la carga, ¿ya? Bueno, ya cuando la demanda hemos llegado a un nivel más alto, ¿no ve? Ya nos pide un equipo reconectador en poste, ¿no ve? Cuando es 700 y es celdas, ¿no? Un poco menos, manejamos reconectador todavía, ¿no? Celdas es lo que más se utiliza. Antes había bastantes reconectadores, ahora es más celdas, ¿no? Pero si no se consigue una celda de protección, se puede conectar un equipo reconectador, ¿no? Fíjense, este es el poste de la empresa distribuidora. Aquí está. Aquí ya no hay un seccionador fusible, ¿no? Hay una cuchilla seca, que aquí está, ¿no? O seccionador seco, ¿ya? Siempre mirando hacia abajo, ¿no? Para que puedan operar. A ver, aquí tengo una pregunta. Me dice, ¿en qué caso se realiza la medición en directa, en media y en baja? Como hemos dicho,
es de acuerdo a la potencia que vamos a instalar, ¿no? Y va a depender mucho de la empresa distribuidora, ¿ya? Lo primero que tenemos es medición directa, ¿no? Que eso es en los edificios. Manejamos los medidores de cada departamento, ¿no? Como hemos visto. Ahí no hay mucho problema. Si la carga ya es más, supera los 100 amperios, ¿ya? Cuando supera los 100 amperios, ya hacemos una medición indirecta en baja tensión. O sea, utilizamos un CT. CT es de barra pasante, que hemos dicho, ¿no? Para poder medir en esa corriente elevada, ya hay que entre una corriente más baja al, al medidor, ¿no? Obviamente el medidor se lo programa para eso, ¿no? Para explicarle que si vas a leer 5 es porque tiene 100 en tu, en tu línea, ¿no? O sea, 100 a 5, ¿ya? Entonces va a lectura de esa manera. Y en media tensión, pues ya cuando llegamos a niveles todavía más altos, ¿no? Que ya tenemos que manejarlos directamente con medición en media tensión, ¿no? Obviamente, como les digo, va a depender de la norma, va a depender de la carga, pero ese es el criterio que se maneja, ¿no? Pero siempre en consulta con la empresa distribuidora, ¿ya? Eso en cuanto a lo que, un poquito por recapitular lo que hemos ido mencionando. Ahora, bueno, les iba mencionado el tema del reconectador, ¿ya? La cuchilla, bueno, pasa por acá, la energía, ¿no? Por la cuchilla, ¿ya? Esto mucho hacia abajo, ¿no? Para jalar esto, ¿no? Con low buster, ¿no? El puente, ¿ya? Y estamos ingresando al predio del cliente, ¿ya? Dentro del cliente, ya coloco en poste, ¿no? Con esto un equipo reconectador, ¿no? He llegado al poste, ¿ya? Tengo adelante mis apartarrayos, ¿ya? Está acá. Y tengo un puente, un bypass, ¿ya? Que es, que aquí está como seccionado seco, cuchilla seca. El cable, si lo cierro aquí, ¿no? La energía va a pasar directo, ¿no? Directamente al punto de medición, ¿no? Y después al transformador, ¿no? Entonces, sin embargo, este bypass siempre está abierto, ya no se lo cierra. Esto es eventualmente para cuando hay que hacer un mantenimiento, una mejora o algo, ¿no? Pero normalmente está abierto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viene acá, bypass abierto, y de aquí, ¿qué hago? Voy a puentear, ¿ya? Eh, tengo que tener aquí seccionadores secos, ¿no? Que caigan hacia un lado, lateral, ¿ya? Vista frontal aquí está, ¿no? Esto se puentea al equipo reconectador, ¿ya? Entra por acá. Este equipo reconectador normalmente necesita alimentación en baja tensión, ¿ya? Entonces aquí por ejemplo, es un equipito, un transformador pequeño para alimentar el tablero de control, ¿ya? Que está más abajo, obviamente, aquí está, un tablero electrónico de control. Y el puente está pasando al equipo reconectador. Como no tenemos, ¿ya? Porque no compramos como parte del equipo, entonces podemos colocar un transformador normal, ¿ya? Porque es en baja nomás que necesitamos alimentar, ¿ya? No es mayor problema. Casi nunca compramos el kit completo, ¿ya? Siempre el reconectador y después transformador lo colocamos nomás, ¿ya? O bien hacemos un bucle y sacamos la energía del mismo cliente, ¿no? No se olviden que aquí en el tablero de control hay unas baterías, ¿ya? Y esto va a trabajar. Se corta la energía eventualmente, eh, estos 2, 3, 4 horas trabaja tranquilamente, ¿ya? Hasta que se arregle, ¿ya? Por si acaso. Después de eso tengo aquí el equipo de reconectar, ha ingresado, ¿no? ¿Ve? A media tensión, sale, otra vuelta va a subir, ¿no? Porque está abierto, hemos dicho, ¿no? Entonces estamos haciendo por acá, ¿ya? Otra vuelta cuchillas secas, ¿ya? Un seccionador fusible, sube y continúa al punto de medición, ¿no? Que está este lado. Esto aquí, ¿para qué tiene? El puente bypass, hemos dicho, ¿no? Cierro y la energía va a pasar directo, ¿ya? No necesito nada de esto de aquí abajo, ¿ya? Quiero retirar este equipo, entonces tengo que hacer un corte visible y para eso me sirve esto, ¿ya? Esto cierro, el bypass, ¿no? La energía está viniendo acá, todavía está acá, ¿ya? Tengo que hacer un mantenimiento de este equipo, ha fallado lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos? Abro esto, ¿ya? Abro la cuchilla seca, ¿no? Lo abro y lo abro. Esto y esto, ¿no? Corte visible. Entonces, esto ya queda libre de energía, ¿no? El reconectador ya queda totalmente libre de energía.
¿ya? Entonces está pasando por aquí arriba la energía, no ha interrumpido la provisión de energía, ¿no ve? Entonces esto se va a cerrar, ¿ya? Esto, no pasa nada. Una vez cerrado, abro esto y ya tengo el corte visible, ¿no? Por temas de seguridad, 5 reglas de oro. Y recién puedo agarrar e intervenir esto, ¿ya? Ya va a estar sin energía. Puedo desconectar este equipo, retirarlo, ¿no? Solamente para estos son estos dos, ¿ya? Simplemente es para manipular el equipo reconectador, ¿ya? Cuando hay que hacer un mantenimiento o hay que reconfigurar o hacer pruebas de que esté funcionando, ¿no? Para eso sirve. Este es un equipo reconectador, ¿no? Básicamente es esto, así de sencillo. Ingresa y sale, ¿ya? Aquí al interior está como un interruptor, ¿ya? Nada más, que abre y cierra, ¿ya? ¿Para qué sirve este equipo? Para aperturar la línea cuando hay alguna falla, ¿ya? Hay un cortocircuito, ¡pac! Se abre, ¿ya? Automáticamente se abre y listo. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de este envolvente? ¿Qué tenemos acá? Gas, ¿no? Gas SF6, hexafluoruro de azufre, ¿ya? Ahí la corriente de cortocircuito directamente queda extinto en este gas, ¿no? O sea, no tiene oxígeno, no hay nada para que pueda crecer esto, ¿no? Entonces queda inertizado ahí el cortocircuito, ¿ya? Todos los equipos reconectores a un costadito pueden tener una palanca o un tetoncito abajo, ¿no? Verde y rojo, ¿ya? Si agarro con mi pértiga y quiero abrir manualmente, con esto puedo abrir, ¿ya? Al tetoncito o a la palanquita lo inserto y jalo, ¿ya? Entonces, tengo que verificar obviamente que ha cambiado su estado de posición, ¿no? De rojo a verde, ¿no? O 1 y 0 también en su visorcito que tiene abajo, ¿no? Que se ve desde abajo, ¿ya? Entonces ahí vemos si está abierto o cerrado esto, ¿no? Es por una operación manual esto, ¿ya? Se puede operarlo así. Cuando lo abrimos, ¿ya? Pues obviamente es por una emergencia o algo así, ¿no? Porque se queda ahí arriba y no se toca más. O sea, no deberíamos tocarlo esto, ¿no? Cuando hay una falla, un problema, obviamente sí, se lo toca, ¿no? ¿Y quién toca esto después? Normalmente es la empresa distribuidora, ¿ya? Porque a ellos les interesa que los parámetros de este equipo sean los adecuados, ¿no? ¿Cuándo se debe tomar en cuenta un reconectador? ¿O en qué caso se instala? Cuando el transformador es a partir de los 700 kVA, ¿ya? O sea, tengo una instalación, ¿no? Cualquiera. Un hospital grande, si quieren, tercer nivel, va a estar full equipado. Ese hospital voy a tener 1 o 2 transformadores que superan los 700 kVA, ¿ya? Digamos 800 kVA, ¿no? Pongámoslo así, ¿ya? Como ya tengo en carga 800 kVA, afuera tengo que ir a proteger con un equipo reconectador, ¿ya? Ahí voy a considerar, ¿no? Al interior no tengo 800 kVA, tengo 500, ¿ya? No, entonces todavía no requiere reconectador, ¿no? Puede ser todavía seccionador fusibles, ¿ya? No hay problema. Solo a partir de 700, sí o sí, necesito equipo reconectador, ¿ya? No quiero conectar equipo reconectador, quiero conectar celdas de media tensión, una celda de protección que hay, ¿no? Vamos a ver, es muy bueno. Entonces, no conectamos esto y todo el cuarto transformador, un tren de celdas y directamente metes la línea, ¿no? Seccionador seco en el arranque, sí, obligado, ¿ya? Porque es un punto de maniobra, ¿ya? En algún momento, cuando necesitas un trabajo, ¿ya? Tengo que tener corte visible, ¿ya? Lo propio, se abre y se coloca la tierra para trabajar en la subestación, ¿ya? Tiene que haber. Esas cuchillas secas, ¿puedo abrirlo con energía? No, porque es una barra de cobre, ¿no? Se hace un cortocircuito y eso puede ser un problema, ¿no? Siempre en vacío, ¿ya? ¿Puede abrir con low buster? Sí se puede, pero pocos lo hacen, ¿no? Hay que saber. Ese ganchito que tienen los cuernos, ¿no? Es más mecánico, te permite colocar el low buster, ¿no? Pero hay que saber colocarlo, ¿no? Normalmente los técnicos linieros, ¿no? Tratan de no hacerlo, ¿no? Porque es peligroso. Normalmente hay que hacerlo sin carga, ¿ya? Porque puede explotar eso y hacerles daño, ¿no? Entonces no es recomendable. Ahí se utiliza esto a partir de los 300 kVA, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Equipo reconector, fíjense, queda así montado normalmente, ¿ya? Su caja de control aquí abajo, ¿ya? Que es lo que hemos visto básicamente.
¿ya? Su bajante, ¿no ve? De control, que este le va a mandar cuándo abrir, cuándo cerrar, ¿ya? Esto, aquí está su transformadorcito igual, ¿no? Aquí que vemos el transformadorcito para poder alimentar esto, ¿no? Porque no hay una red en baja cerca que pueda alimentar este tablero, entonces utiliza un transformadorcito, ¿ya? Lo que les decía. Ahora es una configuración típica, ¿no? En lugares alejados que podemos ver, ¿no? Este transformadorcito es muy usado en ese caso, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, la aplicación de esto pues va a ser mucho en función de la carga, ¿no? ¿Ya? Eso en cuanto a los equipos reconectadores, ¿ya? Eso como he dicho, esta caja de control, ¿ya? Se puede hacer el bucle cerrado con el cliente alimentando desde abajo, ¿no? O directamente con el transformadorcito, ¿no? ¿Qué es eso básicamente? A este equipo reconectador se le hace pruebas, también se le hace pruebas, pero es muy poco frecuente, ¿no? Salvo que haya tenido algún problema o algo, recién pues se recomienda hacer pruebas. Antes, no, usted está ahí sin ningún problema, esperando a que ocurra alguna falla, ¿no? No es necesario llegar a, a intervenir esto si es que no va a tener operaciones indebidas, ¿no? Ahora, si esto se abre, se cierra como loco, pues obviamente nos toca intervenirlo y hacer pruebas, ¿no? Hay pruebas que se realizan inyectando corrientes, ¿no? Al equipo o directamente a su tablero de control, ¿no? Para que pueda hacer una operación de su mando, ¿no? Se puede hacer pruebas de diferentes formas. Hay equipos para igual que exclusivos para pruebas a reconectadores, ¿no? Eh, pero son poco usados en el país. Acá en el país no se hacen muchas pruebas a reconectadores, no es muy frecuente esto, ¿ya? Es poco común. Básicamente, cuando tienen problemas estos equipos, prefieren cambiarlos que probar, porque no hay mucho, ¿ya? Que puedan realizar pruebas acá, ¿ya? Eso también es importante para tomar en cuenta con este tipo de equipos, ¿ya? Ahora, vamos a ver un poquito el tema de lo que son los diagramas unifilares de acometidas en media tensión, ¿ya? Básicamente es esto, el diagrama unifilar, ¿qué es? La representación gráfica del circuito, ¿no? De la red de media tensión, ¿ya? Puesto unifilares, en un solo hilo, ¿ya? Que va a representar todo lo que viene en ¿cómo se llama? En el sistema que tenemos, ¿no? En nuestra acometida, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos normalmente? ¿Ya? Tenemos el pararrayo, ¿ya? Este es un ejemplo, aquí está la red de media tensión, parte de acá, y vamos entrando, ¿no? Tenemos el pararrayos, tenemos el seccionador fusible, ya esto es su simbología, esto lo tenemos que ver, está en las normativas, ¿no? Ver cómo lo manejan, ¿ya? Llega al transformador, el lado delta, que es el lado de media tensión, y va a llegar al lado de baja tensión, ¿no? En estrella, ¿no? Y de ahí baja a lo que es el equipo de medición, ¿no? Y aquí es una medición directa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un directo, ¿no? Está midiendo directamente con su interruptor abajo, ¿no? Va la carga. Hoy en día nos pide la empresa distribuidora en Cochabamba que coloquemos un térmico acá, ¿ya? Tienes que tener uno en pose cuando ingresen en este formato, ¿ya? Una cajita y un breaker. ¿Para qué? Para que ellos, nuevamente, cuando tengan que cortarte, no aperturen esto en carga, ¿ya? Vienen, pan, lo bajan esto, te dejan sin carga y recién hacen las maniobras, ¿ya? Pero es un pedido de ellos nomás, ¿no? No está normado, nada, ¿ya? No está en su reglamento. Solo que el área de subestaciones de transformadores está pidiendo esto, ¿ya? Porque por ahí eso es fácil, nada más, ¿no? Y se coloca, no es problema, ¿no? Acá, a la salida de la baja, ¿ya? Tengo otro esquema, ¿ya? Que esto es de Elfec, ¿ya? Que igual en la media tensión, ¿ya? Y este es un equipo reconectador, fíjense. El reconectador que hemos visto, ¿ya? Tenemos aquí, por ejemplo, el punto de salida normalmente de lo que es la empresa distribuidora,
¿ya? Perdón. ¿Ya? En media tensión, ¿ya? Tenemos aquí una pararrayos, un pararrayos. Tengo aquí el equipo reconectador. Esa es la cuchilla bypass que hemos visto, ¿no ve? Del equipo reconectador. Y las dos cuchillas secas para el corte visible que hemos visto, ¿ya? Esto normalmente no está en este poste, ¿ya? Esto es en el poste al interior del cliente, ¿no? Queda un poste y aquí otro poste, ¿no? Aquí las cuchillas secas, ¿no ve? Que hemos visto. Para aislar el reconectador, ¿ya? Y el bypass que les he mostrado, ¿no ve? Cuchilla bypass, ¿ya? Aquí después tengo los CTs, PTs, ¿no? ¿Ya? El equipo de medición. Esto ya es para 700 kVA, no se olviden, ¿no? Entonces vengo a lo que es el transformador, ¿no? Mayor o igual a 500, dice. ¿Ya? Dependiendo del nivel de tensión, obviamente. Después de esto salgo y tengo un elemento de protección en baja, ¿no? Y yendo a la baja tensión. Aquí estamos midiendo en media tensión, si se fijan, ¿no? Es una alternativa que nos da la empresa distribuidora, ¿no? Así podría ser el unifilar, ¿no? Obviamente se puede mejorar, ¿no? Pero esto hay que presentar. Eso es de la empresa de Santa Cruz, está mejor hecho, ¿ya? Fíjense, para distintos niveles de tensión, ¿no? Voy a colocar solo lo que corresponde, ¿ya? Aquí están los datos claros. Poste, estructura de partida, ¿ya? Aquí la línea trifásica, estamos saliendo. Selecciona el fusible de media tensión, ¿no? Ahí se escriben las características. Aparta rayos. Me dice que es una cometida subterránea, ¿no? Eso hay que especificar también, ¿ya? Tenemos los conductores, que dice qué tipo de conductor es, ¿no? De aluminio, CCR, ¿no? De cobre aislado en media tensión, ¿no? Es indistinto porque es unifilar. El transformador, ¿no? Que en este caso es de 50, de 50 menos de 500, ¿no? Igual en delta ingresa, en delta saliendo. Y este todo punteado de acá es un tablero, ¿no? Que es el punto de medición, en baja en este caso, ¿no? Después del trafo, ¿no? Ahí está saliendo el transformador en baja. ¿No? Son los CTs. Como ya está medio aquí, ¿no? El punto de protección, acá, y los circuitos, ¿no? Algo importante en esto, y que no está en lo del FEC, es siempre un tablero, ¿ya? En este caso de medición, se le hace punteado así envolvente y se lo pone tierra, ¿ya? Siempre en el diagrama tiene que figurar todos los tableros a tierra, ¿ya? Los plásticos obviamente no, pero estos metálicos tienen que tener a tierra, ¿no? Este es un tablero que va a tierra, ¿no? Y siempre puesta a tierra y cuánto es su valor de ohmios, ¿no? Menor a 10 ohmios. En Santa Cruz siempre todo menor a 10 ohmios. No hay 20 ahí, ¿ya? Por si acaso. Tengo otro diagrama unifilar, también de la CRE, ¿no? Igual para cualquier nivel de tensión, lo propio, ¿no? Solo que aquí me está mostrando el transformador que alimenta a lo que es el reconectador, ¿no? Que del otro no teníamos. Este transformadorcito normalmente utilizamos en bucle cerrado, ¿no? Para alimentar, ¿no? Al reconectador, ¿ya? El problema es que este punto no se mide al final, ¿no? Pero es pequeño, ¿no? Aquí está el reconectador, ¿no? Sus cuchillas secas igual, cuchilla bypass, ¿no? Antes su apartarrayos, ¿no? Aquí está el reconector, como les digo, al ingreso y a la salida, ¿no? Al ingreso y a la salida del reconectador siempre tiene que tener pararrayos, por si acaso, ¿ya? Como ven acá siempre, ¿ya? Aquí seguimos en media tensión, estamos midiendo en media tensión, ¿no? CTs y PTs al panel de medición, ¿no? Y siempre a tierra, ¿ve? Fíjense aquí también lo hace, está bien esto, ¿ya? Pasamos, sigue entrando la línea y llegamos al transformador. En delta, en media, y el salida estrella, puesta a tierra, ¿no? Se especifica el tema del transformador, ¿no? Para potencias iguales o mayores a 700 kVA, reconectador, ¿no? Y de ahí su elemento de protección abajo, y este es un tablero de distribución, ¿no? Las barras, a eso se refiere, en baja, ¿no?
Bueno, aquí vemos un poquito sobre lo que es el montaje subterráneo, ¿no? Esto es de la CRE, ¿ya? En el FEC no hay unidades constructivas subterráneas, ¿ya? No existe. Si bien montamos o lo hacemos, eso es un poquito al tanteo, ¿no? Obviamente conocemos, ¿no? Pero usamos de guía también esto, ¿no? Esas unidades de la CRE, ¿no? Que vemos acá, que nos muestran los componentes, ¿ya? Y pueden ver todos sus componentes, ¿ya? Esto hay que revisarlo con calma, ¿no? Fusibles, cables, muflas, todo esto de acuerdo a nivel de tensión, ¿no ve? Aquí lo propio, ¿no? Listados, ¿no? Zaranderas, aisladores, etcétera. No se olviden que en La Paz el cable subterráneo no es unifilar, ¿no ve? Unipolar, perdón, es tripolo. O sea, es un cable que tiene los tres cables van en un solo enchaquetado, eso es, ¿ya? En Cochabamba, Santa Cruz, colocamos normalmente independientes. Aquí tenemos como ejemplos ya una subestación que hemos sacado de aquí, ¿ya? Que estaba aquí dentro del cliente. Se ha hecho un cambio de tensión y se ha sacado, ¿ya? Aquí nos han autorizado colocar los de la empresa distribuidora, ¿ya? Fíjense, esta es una subestación de colgar, ¿no? Sencilla, de adosar, que llamamos, ¿ya? Que ya hemos visto, ¿no ve? Sus grampas de línea viva, seccionadores, apartarrayos, crucetas, puentes, luego el transformador con dos pernos en este caso, ¿no? Con cable protegido puenteado, de la baja sale a un rack de 4 vías, ¿no? Y previamente entramos a una caja donde está un breaker, ¿no? Y recién ingresa al cliente. Es tan permitido que hagamos en la calle, por si acaso, ¿ya? Por una emergencia que ha habido, ¿ya? Que había un cambio de tensión, se ha cambiado acá. Aquí tenemos otro, ¿ya? Es en Cochabamba, ¿no? Como ven, 3 cables, unipolo, ¿no? Sin problema. ¿Ya? Y es otro tipo de acometida que ingresa subterráneo, ¿no? Ingresa subterráneo, ¿ya? ¿Cómo llegan normalmente a los edificios? Así como lo ven, ¿no? Este es un ejemplo típico, ¿ya? Que se ve más cerca, ¿no? La configuración que ya hemos visto, ¿ya? Que esto entra a un semisótano, ¿no? Por si acaso. Nos ha colocado este poste, la empresa distribuidora, se ha acercado, porque una medida como esta, doble vía, no podemos cruzar por subterráneo, ¿no? Está prohibido. Se hemos ido, hemos pedido, ¿dónde vamos a colocar? Acá, ¿ya? Este caso en particular se ha colocado una rinda aérea, ¿no? Y, bueno, hemos armado toda la cometida, ¿no? Subterránea, como les digo, dentro de un semisótano. ¿Ya? Aquí se lo ve más cerca. En este caso, lo propio, ¿ya? La bajante, ¿no? El tubo que hemos visto, ¿no? Que hace una protección mecánica, ¿no? Es una protección mecánica a la bajante, ¿ya? Después, todo bien, bien sujeto, ¿no ve? Con sus abrazaderas, ¿ya? Aquí otros ejemplos. Aquí un transformador tipo H, ¿no? Que hemos visto. Poste de 2, un poste de 9. Aquí otros ejemplos igual de acometidas, ¿ya? Aquí que tenemos una, como hemos visto, para gasolineras, ¿no? Para distribuidores de gas, etcétera, ¿no? Que llega a este tipo de disposición. Acá tenemos dentro del predio, ¿no? Es igual para un edificio que se lo ha hecho de manera aérea, pequeño edificio, ¿ya? Bueno, aquí tengo unos esquemas ya de reconectadores. Bueno, eso ya lo hemos ido viendo, ¿no? Los reconectadores, aquí otros esquemitas de reconectadores, ¿ya? Pero es de lo que hemos visto básicamente, ¿no? El ingreso, la disposición de las cuchillas, etcétera. Cuchillas, la cuchilla bypass, ¿ya? Que normalmente está abierto, ven acá, está abierto, ¿no? Y estas sus cuchillas
a un lado y al otro lado del reconectador, ¿ya? Ya eso ya lo hemos visto también. Esto está en las normas de la empresa distribuidora, ¿no? Las distancias, aquí hay otro reconectador en la ciudad con su caja de control, ¿no? Y cumple todo lo que hemos mencionado, ¿no? Sus seccionadores secos, ¿ya? Es importante. Las disposiciones que muestran las empresas distribuidoras. Ahora, vamos a cambiar de temita, vamos a ver lo que son las partes de un proyecto de acometida y subestación eléctrica de media tensión. Vamos a hacer mención a estas partes, ¿ya? ¿Qué es lo que pide? Pide inicialmente cuando vamos a presentar un proyecto, ¿ya? A la distribuidora, la memoria descriptiva del proyecto. Entonces vamos a explicar qué es, qué vamos a alimentar, cuál es el objetivo de esta acometida, ¿ya? La planilla de carga, detalles y resumen de todas las cargas que va a tener este proyecto, ¿no? O sea, no podemos guardar eso como secreto, ¿no? O sea, la empresa distribuidora tiene que saber qué es lo que vamos a energizar, ¿no? ¿Qué cargas tenemos? ¿Qué cargas van a entrar al sistema? ¿Ya? Después, el diagrama unifilar, como lo hemos visto, ¿no? Con las especificaciones técnicas de su contenido. Ese de la CRE es muy bueno. Yo les recomendaría que lo usen como base, ¿ya? Cuando tengan que hacer sus diagramitas, sus diagramas unifilares. Planos y croquis acotados que referenciados donde se va a instalar la subestación. Obviamente tenemos que decir dónde vamos a instalar esta subestación. La estructura del tipo de puesto transformador, qué tipo de subestación va a ser, lo hemos visto todos los tipos. Especificaciones técnicas de los equipos de instalar en media tensión, las características, marcas, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que mostrar todo lo que vamos a instalar ya, los papers técnicos, etcétera. Protocolos de ensayo del transformador, no solo del transformador, también del cable y de todo lo que podamos y nos vaya pidiendo la empresa distribuidora, pues tenemos que ir completando, ¿ya? En cuanto a las pruebas eléctricas. Y listado de materiales nuevos y usados, ¿no? O sea, puede ser que el transformador sea usado, pues hay que especificar también que el transformador es usado, pero que las pruebas muestran que esté en condiciones, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que te pide partes del proyecto, o sea, como tal. Todos esos son los ítems que debería tener tu proyecto que vas a presentar a la distribuidora para hacer la solicitud de la alimentación de energía eléctrica, ¿no? Para tu acometida. Ahora, es otro tema, requisitos para la compra de energía, ¿ya? Y energización de la subestación. Entonces, con esto, ya es un tema más legal, hacemos la carta de solicitud de energización y solicitud de servicio indicando las potencias a contratar en punta y fuera de punta. Una vez que ya la empresa distribuidora conoce tu proyecto, sabe dónde es, qué equipos vas a utilizar, te aprobó todo eso, se hace esto, ¿no? Se hace lo que es la requisitos para la compra de energía, ¿no? O sea, la solicitud de compra. Entonces ahí vamos a decir cuánto vamos a consumir. Vamos a presentar los certificados de calibración del medidor, ¿ya? Que como les he dicho, eso lo puede hacer tanto la empresa distribuidora como para garantizar, ¿no? Que este no está correcto, ¿ya? Después los certificados de pruebas de CTs y PTs, ¿ya? Si corresponde, hay que ver qué empresa distribuidora tenemos, cuán fregados son, ¿ya? Después los protocolos de pruebas del reconectador, si vamos a utilizar reconectador. Certificado de pruebas de aislación del conductor de media tensión, ¿ya? Que esto sí, se los van a pedir, o sea, las pruebas hay que hacerlas, ¿ya? Factura de compra del transformador, eso por un poco de garantizar, ¿no? De dónde está viniendo este transformador. O sea, a veces te pueden pedir, por eso lo han notado. O sea, ha habido casos que me han pedido. Y certificación de la medición de resistencia puesta a tierra, los hechos. Es un tema que les van a exigir, ¿ya? Así que tienen que tomarlo en cuenta. Después la cámara de aterramiento para la medición de la resistencia puesta a tierra. Eso va a ir en las especificaciones de todo lo que estamos realizando. La carta de solicitud de inspección para su recepción. Una vez que esté todo construido, todo finalizado, hay que solicitar la inspección, ¿ya? Y bueno, el carnet de identidad, de constitución de la empresa, NID de la empresa, todos los documentos, ¿no? Que vaya a pedir la distribuidora. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que te va a pedir para que puedan energizar, ¿no? Para que puedan ir a hacer la inspección, aprobar y energizar tu, tu subestación, ¿ya? A través de tu acometida. Ya.
¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que vamos a ver por el día de hoy. No sé qué consultas tienen. Hemos hablado bastante hoy día de lo que es las acometidas, las subestaciones, ampliando un poco más los criterios. Entonces, bueno, no sé qué consultas tienen, dudas, comentarios. Hemos ido respondiendo algunas preguntas durante la clase, pero no sé si hay algunas más. Dice, ¿qué diferencia hay entre un reconectador con una celda? ¿Cuándo utilizo una celda? Bueno, el reconectador, como han visto, es un equipo de protección, ¿ya? El reconectador va a funcionar en cuanto haya una falla, liberando lo que es la subestación de la red de media tensión. Te lo va a seccionar. Listo, no hay más. Las celdas son mucho más versátiles por el hecho de que son eh, son una unidad unidas por barras en la que tú va a llegar tu energía y puedes ir colgando y midiendo. O sea, son mucho más versátiles, ¿no? A partir de 700 kVA, como hemos mencionado, puedes utilizar uno u otro. Pero por la practicidad, inclusive si tu industria es mucho más grande, un reconectador pues no va a ser suficiente para protegerte. Puedes tener 2, 3 transformadores y quieres aislar, digamos, la protección para que solo salga un transformador u otro transformador dependiendo de dónde sea la falla, pues hay un reconectador, te va a sacar todo, ¿no? Entonces vos tienes que tener tus celdas para dividir tus circuitos en media tensión. Ahí es donde ya utilizas directamente celdas, ¿no? Si tienes una falla en un transformador, uno de tus trafos se te ha quemado, pues solo va a operar la celda de protección de ese transformador. Todo tu sistema va a seguir energizado, exceptuando ese transformador. Entonces es mucho más versátil, ¿no? En el caso de que tengas más transformadores, pues es imperativo manejar celdas, ¿no? A partir de los 700 kVA. Eso estimado. Pero obviamente va a estar también mucho en función de la parte económica, al tipo de proyecto que tengas, ¿cómo te puedo decir? También a qué es lo que estás buscando proteger, etcétera, ¿no? O sea, qué tipo de industria tienes, cuánta confiabilidad quieres darle a tu sistema. Obviamente las celdas, pues te va a facilitar mucho eso, ¿no? Seleccionándote lo que son las fallas para cada carga, ¿no? Mientras que el reconectador, pues básicamente te va a terminar sacando todo, ¿no? Ya te desconecta todo y tu producción, tu industria, lo que sea, pues ya queda completamente desenergizado, ¿no? Eso, estimado. ¿Qué más? ¿Hay alguna consulta más por ahí? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, chicos, a ver, todavía tenemos 2 clases pendientes más, ¿ya? Estas clases, bueno, una es viernes, ¿no? Porque ese es nuestro horario, pero la otra les pediría que lo hagamos el día jueves, ¿no? O sea, pasar jueves y viernes, es algo que eh, hay algún inconveniente, pero no hay, parece que no hay ningún tema de inconveniente. No sé si el resto está de acuerdo, pasaríamos los días jueves y viernes para completar este curso. El tema del cuestionario, solo tendríamos el del jueves y el día viernes, pues ya sería el examen, ¿no? A partir de las próximas jueves y viernes vamos a hacer más ejercicios prácticos y demás, ya abocados a lo que va a ser el examen que les voy a dejar, ¿no? El examen de final del curso. Entonces, ahora voy a dejar el cuestionario de esta clase, ¿ya? Que lo van a poder entregar hasta el día viernes. Y los del jueves y viernes, que sería el cuestionario 5 y el examen, ya nos vamos a dar unos días más hasta el miércoles 30. ¿Ya? Ambos pueden presentar hasta el miércoles 30. Va a ser prácticamente todo lo que está viendo en el curso, ¿no? No va a haber más. Entonces, lo manejaríamos de esa manera. ¿Ya, chicos? Por favor. Entonces, si no hay ninguna consulta más, nos veríamos el día jueves, ¿ya? En un momento más ya estoy subiendo el cuestionario para que lo entreguemos hasta el día viernes. Eso, chicos. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco mucho su presencia. Espero que siempre podamos rescatar y aprender siempre un poco de todos estos cursos, ¿no? Y aprovechar lo máximo posible. El material que les he prometido la semana pasada ya lo estoy juntando para poder entregárselos hasta el día viernes, ¿ya?
Les agradezco mucho, que tengan un buen resto de semana. Nos vemos el día jueves. Gracias. Chao.